que estás pasando por alguna situación que te causa opresión, tristeza, dolor, desesperación, que te está robando la paz? ¿Sabes que el libro de Isaías, en el capítulo 61, dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Amén. ¿Qué te parece este pasaje? Fíjate, está haciendo un paralelo entre la naturaleza del ser humano caída, pero también está hablando de buenas nuevas, donde todos aquellos que están siendo esclavizados, oprimidos, Dios se va a encargar que sean árboles de justicia, donde ya no va a haber angustia, donde van a ser liberados de todo eso. Cuando uno está atravesando todas esas situaciones, es el momento de pararse y fijarse qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos lejos de Dios? Nosotros nos hemos apartado del camino de Dios para pasar por todas estas situaciones. Esto no quiere decir que Dios esté castigando tu vida, pero cuando nos alejamos de Él, ya no tenemos la paz ni la fortaleza que Dios nos da, lo que Él habló en su palabra, lo que Jesucristo dijo, para que Él había venido a la tierra. El abatimiento, cuando estamos en cautividad, cuando estamos siendo angustiados, pasando por todas estas situaciones, es ahí donde nosotros tenemos que plantearnos cómo queremos seguir en nuestra vida. Dios nos creó a cada uno de nosotros para disfrutar de la vida. En su palabra habla que Dios nos quiere dar una vida agradable, una vida llena de su amor. Nosotros tenemos que empezar a mirar con los ojos de Dios. En su palabra, Él nos habla que Él es nuestro pastor, que Él quiere que nosotros caminemos al lado de Él diariamente. Acá en el libro de Isaías, en el capítulo 61, no solo habla de esclavitud, de angustia, Él también habla de buenas nuevas, de buenas noticias. Él también habla en su palabra sobre sanidad. En muchos pasajes de la Biblia también habla sobre libertad, sobre su gloria, sobre el gozo. También habla sobre que Él es el manto, yo soy el manto de alegría. Y si estás abatido, habla que Él es quien nos da buenas noticias. El quebrantado va a tener libertad, va a tener sanidad. Cuando nos dejamos guiar y aprendemos a escuchar a Dios, es ahí cuando nosotros estamos comenzando a caminar y a vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. Es menguar y que sea Jesucristo mismo quien empiece a crecer en nuestra vida. A través de su palabra, a través de leer su palabra, a través de escuchar los consejos que Él nos da en su palabra, es ahí cuando Jesucristo empieza a crecer más en nuestra vida. Todos tenemos problemas, todos hemos pasado por momentos de angustia, de desesperación, de dolor, de luto, de tristeza. Todos hemos pasado por todo eso. Jesucristo mismo, cuando estuvo en la tierra, también Él pasó por muchas situaciones, pero el secreto estaba en que Él pasaba tiempo con su Padre, con Dios mismo, con Jehová, su Padre. Entonces, ese es el secreto de nosotros para salir victoriosos
en cada una de estas situaciones para salir fortalecido y estar fortalecido en cada una de estas situaciones, nosotros no tenemos que esperar a pasar un mal momento, no tenemos que esperar pasar por una circunstancia difícil para recién acordarnos de Dios o recién ahí decir: Dios, yo quiero que vos formes parte de mi vida. No, nosotros tenemos que fortalecernos y aprender y tener esa relación con Dios mismo en los momentos buenos, en los momentos donde estamos en paz. Es ahí donde nosotros tenemos que buscar más y más de Dios. ¿Para qué? Para cuando lleguen esos momentos difíciles, nosotros ya estemos llenos de Dios, estemos fortalecidos con su palabra, porque en esos momentos difíciles es donde ahí voy a recordar cada una de las palabras de Dios, cada uno de los consejos de Dios. Es ahí donde yo voy a estar fortalecida o vas a estar fortalecido, porque en los momentos buenos vos dejaste que Cristo forme parte de tu vida. El Salmos capítulo 1 dice: feliz es el que no anduvo en consejos de malos, en caminos de malvado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al pasar tiempo con Dios, nosotros ahí vamos también a aprender a escoger quiénes son nuestras amistades, con quién voy a pasar más tiempo. Voy a pasar más tiempo con aquella persona que realmente quiere mi bien, con la persona que realmente quiere que yo me acerque a Dios. Entonces la palabra de Dios también me dice que todo lo que pidas, todo lo que pidamos a Dios, Dios nos lo dará. Dios desea lo mejor de lo mejor para nosotros. Entonces también nuestras oraciones van a ser hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mi fe habrá aumentado. Entonces, para yo hablar de la forma que Dios quiere que hable, como Él dice que nosotros, nuestra fe tiene que estar en nuestra vida. Y si yo quiero estar bien, si yo ya no quiero hablar pensamientos, que de mi boca salgan cosas tan negativas, ser tan negativo, entonces yo ahora voy a aprender a hablar como Dios habla en su palabra. Voy a nacer de nuevo porque me voy a estar alimentando de Él. La palabra de Dios también dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué tengo que hacer para que Jesucristo forme parte de mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debemos hacer para que Jesucristo crezca en nuestra vida? Es sencillo. Nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, todo aquello que se nos pegó durante todos esos años que traemos de nuestra familia, por ejemplo, algo muy simple, los pensamientos negativos, la queja, el maldecir, todas esas cosas que son y forman parte de la carne, todo eso tiene que morir, todo eso se lo tengo que entregar a Dios. ¿Y para qué? Para que sea Jesucristo creciendo más y más en mi vida. Tengo, como dice el libro de los Salmos, me tengo que empapar de su palabra. Si yo dejo que Jesucristo forme parte de mi vida, ahora yo voy a aprender, voy a nacer de nuevo, ser una nueva criatura en Cristo. Cuando nosotros aprendemos nuestro ego, toda soberbia, todo aquello que se rehúsa a querer morir, cuando me doy cuenta que eso no me sirve en esta vida, entonces empiezo a soltar, empiezo a morir y dejo que sea Jesucristo aumentando en mi vida. Pero esto no es de un día para el otro, esto tiene que ser todos los días. Cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, me dice: tenés que renunciar a esto, me tenés que entregar esto, entonces lo tengo que hacer de buena gana, porque ya sé que el renunciar a todas esas cosas malas
es para mi propio bien y es Jesucristo fortaleciéndome para aquellas pruebas, para aquellas circunstancias difíciles que voy a pasar. Recordemos que estamos en este mundo y todos en este mundo vamos a pasar por un montón de situaciones. Pero ¿cuál es la clave a todo esto para salir victorioso? La clave es fortalecerme, llenarme más de la palabra de Dios, llenarme más y poner en práctica cada uno de los consejos que Dios me da en su palabra. De esa forma, cuando lleguen esos momentos difíciles, no voy a sentir miedo, no voy a tener ansiedad, no voy a pasar por estrés. ¿Por qué? Porque voy a aprender a caminar y voy a aprender a encarar cada situación de la mano de Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla que nueva criatura somos. Ya no vivimos como carne, sino que vivimos fortalecidos en el Espíritu. Esa transformación es una semilla, es una semillita muy pequeña que va a ir creciendo a medida que nosotros nos vayamos alimentando de Dios mismo. Entonces te invito a que dejes que Jesucristo forme parte de tu vida. Te invito a que te empapes de la palabra de Dios. No es necesario que te llenes en un día leyendo muchos capítulos de la Biblia. Al contrario, lee un versículo y ese versículo léelo y pregúntate, ¿qué te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios te está invitando a hacer? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que no hagas? ¿De qué situaciones te tenés que alejar? Entonces la bendición de Dios va a venir a tu vida porque la palabra de Dios es rica y es poderosa para nutrir tu vida. Y de esa forma ya no vas a luchar con tu fuerza, vas a aprender a luchar con la fuerza de Dios, con la fortaleza de Dios. Y vas a llenarte de su amor y de su bendición, porque Dios quiere que vos tengas una vida perfecta y agradable en Él.